Juan 4, capítulo 19. Capítulo 4, versículo 19. Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Bien, ahí hace una pregunta, hace una afirmación el Señor a esta mujer, que ni en este monte ni en Jerusalén ustedes adorarán al Padre, les dijo Jesús. Ahora le dijo, ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, le dijo Jesús, porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto, diga, rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. ¿Espíritu qué es espíritu? Algo que no ve, ¿no es cierto? Pero que lo puede sentir. En espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre. ¿Cómo quiere el Padre? Que sean los que los adoren. Dios es espíritu, diga, Dios es espíritu. Dios no es un objeto, ¿no es cierto? Dios es espíritu, pues. Por eso es que nos arrodillamos, cerramos los ojos, no podemos orar, nos acordamos de las empanadas cuando estamos orando, nos acordamos del café, porque no podemos conectarnos con Dios, ¿no? Porque hay algo que nos perturba. Estoy haciendo una antesala a la prédica, es lo que me pone el Señor. Y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. ¿Por qué usa espíritu y verdad? Verdad representa la realidad en que lo vas a adorar al Señor. Es como cuando usted golpea esto, el espíritu, cuando usted entra al campo espiritual y dice verdad, quiere decir que este espíritu al que yo no veo es como si lo tuviera, lo sintiera y lo tuviera conmigo. Eso es verdad, que es real, que viene algo que es inconmovible. Incluso esto se destruye, pero el espíritu no se destruye. Amén. Entonces eso es lo que me dice el Señor. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Sé que viene el Mesías, le dijo la mujer. Al que llaman el Cristo, respondió: cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Ese soy yo, el que habla contigo, le dijo Jesús. Y es lo mismo que le digo ahora. El Señor le dice: ese soy yo, el que habla con ustedes, el que los ha sanado, el que los ha liberado, el que los ha hecho nacer de nuevo. Ese, el que te saca muchas cosas ahí, pero si se las entregaras todas plenamente sería mejor. Y hoy el tema que me ha dado el Señor se llama Conociendo el Espíritu de Dios. ¿Quiere conocerlo? Es hermoso conocerlo y complicado a la vez, porque una vez lo conoces, ya no podés apartarte de Él. Y si te apartas, te va a traer de nuevo. Apocalipsis 1. Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Cuando Moisés iba a ir a hablarle a Faraón, él no se animaba, estaba con miedo y él hablaba cara a cara con el Señor. Y el Señor le decía: ve y le vas a hablar. Pero ¿y qué le voy a decir? Dile que me envía, yo soy. Pero ¿y si pasa algo? Y si esto no, ve en mi nombre. Pero le vas a decir: ¿quién te envía?
Yo soy el que soy. Ahora, si usted invoca al Señor y está tratando de comunicarse con Él, muchos van a dudar. ¿Será que está aquí el Señor? Solo basta que le diga: quiero adorarte, el gran yo soy. Solo con esta palabra Él sabe que Él es el único, no hay otro. La gente se hace tira buscando al Padre, buscando al Espíritu Santo, buscando al Hijo, buscando a Jesús, pero no se dan cuenta que son uno solo. Son uno solo. Dios es espíritu y quiere que lo adoremos en espíritu y en verdad, en espíritu y en realidad. Real, así como lo estuvieras viendo ahora. Y dice en el versículo 9: yo, dice Juan, escuche, hermano de ustedes y compañero en el sufrimiento, en el reino y en la perseverancia que tenemos en unión con Jesús, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Claro, lo llevaron preso allá. En el día del Señor, escuche, vino sobre mí el Espíritu y oí detrás de mí una voz fuerte como de trompeta. ¿Cómo era? Como de trompeta. Entonces era fuerte. Fuerte la trompeta, ¿no ve? Si le tocan la trompeta le aturde, ¿no ve? Esa trompeta que decía: escribe en el libro lo que veas y envíalo a las 7 iglesias de Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. Ya habían iglesias. Diga, ya habían iglesias. Pero nos dicen a nosotros que la iglesia verdadera se formó en el año... Ya habían iglesias. Cuando Juan estaba en esa isla, ya el Señor le había dicho que le envíe este mensaje a las 7 iglesias, las principales, en las que estaban ya formadas en un solo espíritu. Y esas eran las iglesias. Si usted quiere leer Apocalipsis 1, del 8 adelante, puede leerlo. Y dice en el 12: me volví para ver de quién era la voz de que me hablaba, y al volverme vi 7 candelabros de oro. 7, el número perfecto. En medio de los candelabros estaba alguien semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Su cabellera lucía como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos resplandecían como llamas de fuego. Sus pies parecían bronce al rojo vivo en un horno, y su voz era tan fuerte, diga fuerte. Ahora no se sorprenda pues cuando yo le hablo fuerte aquí. No, y que es de Jesús y tiene que hablarnos suavito porque Él es santo. Eso es doctrina de hombre. Esas son cosas que el hombre se ha inventado. Usted tiene que proclamar la palabra con fuerza. Cuando usted exorcia un espíritu, es con fuerza. Usted no le dice fuera, fuera, fuera. Afuera en el nombre de Jesús. Y si usted exhorta a alguien, hágalo con fuerza. Porque dice que es fuerte, porque entra el espíritu. De esa manera usted va a sentir el espíritu, ¿sí o no? Como que alguien despertó aquí, ¿no? Ese es el espíritu de Dios. Ese es el espíritu. En su mano derecha tenía 7 estrellas y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Al verlo, escuche, caí a sus pies como muerto. ¿Cómo cayó? Como muerto. Pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo: no tengas miedo, yo soy el primero y el último y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del infierno. ¿Quién las tiene las llaves? ¿Quién las tiene las llaves? Jesús las tiene las llaves. ¿Y Jesús para nosotros quién es? Nuestro Salvador. Y tenemos su espíritu también, ¿no?
el que envió el Padre, ¿se acuerdan? Entonces, por ende, si nosotros tenemos su mismo espíritu, que tenemos en nuestra mano, las llaves también. No es solo Pedro, pues. Pedro simbólicamente representa para los discípulos el mayor de los primeros que se entregaron, y era el amado del Señor también, porque caminaban con Él. Y cada cosa que hacía, ¿no? Así como nosotros nos chiriguaneamos por ahí, ¿no? ¿Quién dice amén? Dios no nos habla a nuestros sentidos naturales. La palabra que oyes, puedes oírla. Si yo la hablo en este momento y te la anuncio, usted puede oírla con su oído natural. Pero si no entra esa palabra a su corazón, a sus oídos espirituales, usted se va a ir vacío de este lugar. ¿Cuándo es cuando causa efecto la palabra en tu corazón? Cuando la palabra va con espíritu y vida. Pero es importante que tú puedas tener una recepción en tu espíritu de lo que vas a oír. Y de pronto estás oyendo la palabra y de pronto estás charlando con alguien, ya no. Para conectarnos con el espíritu tenemos que colocar nuestra mirada y nuestros pensamientos en Él. No necesitas hacer un esfuerzo, solamente concentrarte ahí, escucharla paso a paso. Él no nos habla ni a nuestra mente natural ni a nuestro sentido natural. Como dice Pablo, yo estaba hablando el anterior domingo justamente de esto, ¿ya? Pero es para que podamos fortalecer al hombre interior. Eso fue lo que yo estaba hablando. Entonces, Apocalipsis 1:10 dice: yo estaba en el Espíritu. Diga, yo estaba en el Espíritu. En el día del Señor. Y repítalo, y ahí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Medio con gallo salió la trompeta, ¿no? Que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Dice Juan que la voz era tan fuerte que era como de una trompeta. Yo quiero que se vaya metiendo esto, porque usted va a salir de aquí, si usted quiere, un hombre espiritual. Yo estaba hablando de cosas espirituales en este tiempo, pero es porque el Señor quiere que usted ya tenga autoridad, tenga conocimiento de las cosas del Espíritu, para que ya no se pierda, pues, para que ya no se vaya al mundo. Muchos piensan que es con nuestro oído natural que percibimos las cosas. Ya, repito, nuestros sentidos naturales no pueden percibir la voz de Dios. Diga, nuestros sentidos naturales no pueden percibir la voz de Dios, la voz del Espíritu. ¿Por qué? Porque Dios no es carne. Diga, Dios no es carne, es espíritu. Por eso dice Juan 4:24, es necesario que el que le adore en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. ¿Por qué estoy repitiendo estos temas y los estoy volviendo a repetir? Para que salga la venda de muchas personas, incluso personas que están viendo por las redes, para que puedan encontrarlo al Señor. Y no busquen imágenes, no busquen dibujos, no busquen todas estas cosas, porque no van a encontrarlo ahí al Señor. Yo se lo digo, no va a encontrar al Señor en las imágenes. Yo no estoy queriendo pelear aquí, no estoy queriendo hacer nada, simplemente le estoy dando un conocimiento para que usted pueda entender cómo es la obra de Dios. Usted no lo va a encontrar en una imagen. Usted va, se lo voy a explicar, usted va a orarle y rezarle a ese, y algunos, no, yo no le rezo a la imagen, pero ya la tienes ahí. ¿Para qué la tienes? ¿Cuál es el motivo de que tengas la imagen? No es que representa ni siquiera eso. El Señor dijo: ¿con qué imagen me van a comparar? ¿Qué imagen podrían hacerme ustedes? Lea la Biblia. El problema es que la gente se desenfoca porque no conoce la palabra de Dios. Y por falta de conocimiento, mi pueblo perece, se pierde. Por eso es que cuando usted hace la adoración a Dios, aparentemente dice: no, yo le rezo a Dios, pero esa imagen me lleva hasta Dios. No. Atrás de esos cuadros, atrás de esas imágenes, les va a doler a muchos
aunque me tiren piedra después, hay espíritus escondidos detrás de esas imágenes. No, que la consagró tal, no hay tal consagración. Hebreos 9 dice que ya no hay tal consagración, porque Dios es espíritu y el espíritu vino a Jesús. Y cuando Él muere, el velo del templo se rompió, se rasgó y ya tenemos paso libre, directo, un acceso a Dios mediante Jesús. Ya no hay más, no tenés que hacer. Si el velo del templo se rompió, ¿qué imágenes, qué cosas vas a hacer para encontrarte con Dios? Entonces ya no es a la imagen, ya le estás rezando, le estás orando ahí, pero estás haciendo brujería, mi querido hermano, lo siento. Y más todavía le pones vela. ¿Para qué le pones vela? Si Dios es luz, si hay mucha luz, ¿para qué vas a poner las velas? A los demonios, pues ellos están en la oscuridad, a ellos le estás poniendo vela. Lo he vuelto a repetir 2 veces esto, para que salgan las velas y caigan. No tenés por qué poner vela. Amén. Entonces Dios no quiere intervenir en tus sentidos naturales. Ya no quiere intervenir lo que estás oyendo, no. Él quiere intervenir en tus sentidos espirituales. Y es de lo que quiero hablar. Hay una voz que le habla todos los días, pero usted puede oírla, puede percibirla, pero no sabe si es de Dios o de dónde viene esa voz, ¿cierto? Ahora, si usted está en un camino, vamos a decir, de un corazón limpio, entregado al Señor, en oración y leyendo la palabra, claro que el Señor te va a hablar, porque está enfocado en lo que es de Dios. Amén. Entonces, esta voz la escuchás como si alguien te hubieras pensado algo que vas a decir. Él quiere comunicarte. Diga, Él quiere comunicarme. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a suceder? Porque Él es adelantado a todas las cosas. El Espíritu de Dios es adelantado a todas las cosas. Por eso yo les digo que ustedes tienen que empezar a orar, a doblar rodillas y a enfocarse en el Señor y en la palabra, para que su vida viva adelantada. Por eso el Señor sabe lo que el enemigo va a hacer, porque Él vive adelantado al propósito de nosotros. Y cuando Él nos anuncia la palabra, Él se está adelantando a lo que va a venir. Eso dice la palabra. Entonces Él quiere prevenirte de algo. Si nosotros durante, vamos a decir, 2 o 3 años, ya venimos anunciando lo que iba a venir también. ¿Y pasó o no pasó? Pasaron muchas cosas, las anunciamos, y todavía vienen otras cosas. El mundo está corrompido, hermano. Está totalmente corrompido. No hay dónde escapar ahora. O escapás a la oscuridad o escapás a la luz. No hay dónde escapar. Entonces dice el profeta Amós que Él no hará nada, diga, no hará nada, sin que Él revele su secreto a sus siervos los profetas. ¿Por medio de quién va a hablar? Esto lo escuché hablar de un predicador, interesante lo que él decía, de que es cierto que nosotros vamos a recibir mensajes del Señor para dárselos al pueblo, para que el pueblo no caiga en ignorancia y pueda entender de qué estamos hablando y cuál es el propósito de Dios. Usted no viene aquí simplemente por, ay, de bonito el Señor, ay, que no. Usted viene a llenar sus vasijas para hacer guerra espiritual allá en su casa, allá afuera, allá donde va a ir. Entonces va a ir a anunciarle a la gente lo que el Señor quiere hacer. Va a ir a anunciarle a la gente. Por eso el Señor habla a través de sus profetas, de sus hijos que son llamados. Entonces Dios está interesado, aunque es Dios. Dios está interesado, aunque es soberano. Él está interesado en comunicarnos sus secretos, mi hermano. ¿Usted quiere más secretos? Por eso muchos dicen, ay, que los movimientos espirituales. ¿Y cómo vas a adorar a Dios si no lo adoras en espíritu? Y que los movimientos espirituales, esos satánicos, tan mal. Ni siquiera saben que Dios es espíritu y dicen movimientos espirituales. Entonces, ¿cómo nos vamos a conectar con Dios? ¿Cuál va a ser la manera de conectarnos con Dios? Con esta carne seguimos siendo del mundo nomás,
Pero si nos conectamos al Espíritu de Dios mediante la palabra, mediante su Espíritu, mediante el sacrificio espiritual que nosotros hacemos, es como vamos a entrar al campo espiritual. O sea, nos vamos a venir al lado de la luz. Vamos a irnos con nuestro espíritu para buscarlo a Dios. Ahora, ese es el tema que yo quiero explicarles ahora para que podamos entender qué es espíritu. Amén. Entonces, estar en la carne es no tener los sentidos en la posición correcta. Usted es un hijo de Dios. Ya no puede estar sumergido todo el tiempo en su carne, porque se va a enfriar, pues. Por eso le decimos a las personas: acérquense a Dios, no dejen de orar, no dejen de estar buscando la palabra, deleitándose, meditando la palabra, porque cuando lleguen 2, 3, 4, 5 días se van a enfriar. Y el diablo le va a poner cada cosa y van a venir a hablar para nosotros. No, que estos vástagos están haciendo. Es que no entiende. Si usted estuviera en el Espíritu las 24 horas, vamos a decir 24/7, ¿qué quiere decir? No quiere decir que deje de trabajar, sino que sus pensamientos, sus deseos estén enfocados en Jesús, en el Señor. Usted va a estar viviendo en el Espíritu. Y va a saber qué es lo que viene y qué está haciendo mal y qué está haciendo bien. Entonces entra la conciencia en nosotros. Entonces el problema no es la voz de Dios. Diga: el problema no es la voz de Dios. El problema somos nosotros. ¿Por qué? Porque no nos hemos posicionado al reino espiritual. No estamos enfocados en el reino espiritual para saber que Dios es espíritu. ¿Ya? El espíritu no le va a hablar directamente a tu carne. Aparentemente sí, pero la palabra va a entrar ¿a dónde? A golpear adentro tu alma para que el espíritu despierte, porque el alma está atada. Está atada, ¿por qué? Por preocupaciones, por lucha, conflicto. Entonces está atada. No puede sentir lo de Dios, no puede sentir el espíritu. Entonces, cuando nosotros estamos atados, estamos así, el alma está atada, ahí no puede desprenderse, tiene algo que venir para desprender eso. Amén. Entonces, cuando usted está en el Espíritu, usted ya puede entender muchas cosas. Y estar en el Espíritu es tener un lenguaje con Dios, tener palabras para Él, entrar en un campo que nunca quizás ha entrado, pero es entrar en el campo de Dios. Y yo escuchaba este ejemplo, que si usted escucha ladrar a un perro, escucha a otro por allá, escucha a otro, usted no sabe que ladra el perro o ladra porque vio algo, ¿no? Usted creerá que el perro está haciendo porque ve a alguien desconocido. No, él está comunicando algo, le está diciendo a usted algo el perro. Y por eso es que usted sale y dice: no, ¿a quién será, no? Por ejemplo, en mi caso, en nuestra casa, cuando llega alguien de la casa, los perritos tienen un tipo de ladrido, ¿sí o no? No es igual que los otros. Y ya lo reconoce. Ha llegado tal persona. Incluso sabemos el nombre de la persona que ha llegado de la casa. Pero cuando viene una persona desconocida, tienen otro ladrido. Es diferente. Ese es el lenguaje de ellos. Ahora, si usted se mete al lenguaje de ellos, si se mete allá adentro, usted va a saber qué es lo que ellos están hablando, porque están metiéndose a su lenguaje de ellos. Pero usted dirá: ¿cómo es posible eso? No, con los perros no, pero con Dios sí. Amén. Entonces, ¿cómo es que usted puede entrar y tener esa conexión con el Espíritu Santo? O sea, vamos a decirlo de esta manera: para escuchar la voz de Dios y saber qué es Dios, hay que estar en el Espíritu. Amén. Para escuchar, oír la voz de Dios, hay que estar en el Espíritu. ¿De qué manera vas a oírlo? ¿De qué manera vas a comunicarle al Señor si no estás en el Espíritu? Por eso muchas oraciones fracasan, porque está con un papel, está repitiendo de memoria, está rezándole a un palo ahí y no va a haber respuesta, pues. Te va a responder el mandadito ese nomás, pues, ¿no? El otro, no él. El de abajo. Entonces, primero tenemos que aprender a separar el alma del espíritu. ¿Qué vamos a hacer? Separar el alma del espíritu. Pero ¿cómo logramos esto? En Hebreos 4:12 podemos ver,
una clave que nos puede enseñar Hebreos 12, ¿ya? Que nos puede enseñar para estar en el Espíritu constantemente, aún siendo nosotros de carne. La palabra lo dice. Somos seres de cuerpo, alma y espíritus. Amén. Entonces, mire, no siempre vamos a estar en el Espíritu, no siempre. Pero en algún momento vamos a entender que podemos estar en el Espíritu. ¿Ya? Y cuando no está en el Espíritu, usted quiere ir al baño, quiere bañarse, quiere ducharse, quiere comer, quiere beber, quiere hacer cosas. Usted come porque tiene un cuerpo que necesita alimento. Sí, tiene gusto, sentido en probar la comida, tiene. Entonces, todas estas cosas son de la carne. Dios no te está diciendo que abandones el cuerpo, no. Lo que tiene que aprender cuando es separar el cuerpo y estar en el Espíritu. A eso se refiere. Por eso cuando a Esteban lo apedreaban, lo golpeaban con piedras matándolo y ya estaba muriendo, él dice que él vio la gloria de Dios, pero no dijo ay que le dolía el hombro, que le dolía la cabeza, y la palabra no dice que estaba gritando. Él estaba en la presencia de Dios, porque cuando estaba en el Espíritu ya su carne ya no sentía. O podía sentirlo, pero él estaba ya enfocado en el Espíritu, ya no le importaba. Lo mismo es cuando usted está en el Espíritu. Cuando usted está en el Espíritu, su oración ya es plena con Dios. Nada lo interrumpe, aunque estén hablando, estén haciendo bulla ahí, aunque los niños estén gritando. Si su espíritu está conectado con Dios, no hay nada que lo interrumpa a usted. ¿Por qué? Porque ya aprendió a estar en el Espíritu. Amén. Y ya no se acuerda de las empanadas cuando está orando, ¿no? Y del café. Entonces, el alma está, las emociones están en el alma, amén. Ya, entonces es cuando podemos sentir. Pero un espíritu no tiene hambre, diga, no tiene hambre. Un espíritu no va a sentir, un espíritu no va a comer. ¿Ya? Entonces es ilógico decir que vamos a estar 100% en el Espíritu. ¿Por qué? Porque Dios nos dio un cuerpo para estar en esta tierra, y es a lo que queremos llegar ahora. Yo sé que es un poco complicado este tema, pero sí. Mire Hebreos 12 lo que dice, 12:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vamos a ir por parte. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo, penetra hasta partir el alma, dice, y el espíritu. Entonces nosotros estamos así, atados con sentimientos, con dolores, con tristezas, así estamos. Pero dice que la palabra viene y causa una división ahí. Tu espíritu está contristado, está apagado. En pocas palabras, es como si estuviera desaparecido. Pero cuando la palabra entra y somos hechos a imagen ¿de quién? De Dios. Entonces la palabra entra, y la palabra de Dios es viva y eficaz, o sea, es espíritu, ¿no? Es más cortante que espada de doble filo, parte el alma, y dice una parte de las coyunturas. Entonces, en este momento, cuando entra la palabra, va a abrir, ¿qué va a abrir? Una puerta. ¿Se acuerdan la puerta que tocábamos? Va a abrir la puerta de tú. ¡Ey! Jeremías. Abre Jeremías. Sí, Señor, aquí estoy. Entonces cuando la palabra entra con espíritu, porque usted puede leerla la palabra, pero yo les dije, la palabra no es lógica, la palabra no es literal, la palabra es espiritual, la palabra es espíritu, esta palabra es espíritu. Por eso le dijo a Ezequiel, cómete este rollo, cómete estas palabras, cómelas. Y me las comí, dijo, y las comí, entraron a mis intestinos, entraron acá, dice, a mis entrañas, dice. Y era más dulce que la miel. En ese momento, cuando entra la palabra en tu corazón, entra ahí.
¿Quién está entrando? Está entrando Jesús mismo, está entrando. ¿Por qué? ¿Qué dice Juan 6? Yo soy el pan vivo, bajado del cielo. No como el maná, dice, el maná cayó, pero yo tengo vida. Entonces es Jesús quien entra a nuestro corazón y administra nuestra vida. En el momento que la palabra entra, es Jesús mismo en tu corazón, porque Él nos enseñó, Él la dejó. Y le dijo a los discípulos en Juan 15, ustedes están limpios por la palabra que yo les he comunicado. ¿Quién está libre por la palabra que se le ha comunicado el día de hoy? Amén. Y así quiere el Señor. Bien, parte el alma y el espíritu. Cuando usted necesita algo y es necesario buscar la ayuda de Dios, debe partir su cuerpo de su alma. No es pues con una hacha, ¿no? Cotiví con hacha, dicen algunos, ¿no? Entonces, cuando necesita esto, viene la ayuda de Dios. ¿Para qué? Para partir su cuerpo y su alma. Me siento confuso, me siento triste, no sé lo que hago, no sé lo que siento. Tienes un deseo, tienes ansiedad. ¿Qué decisión debo tomar? ¿Qué tengo que hacer? Vaya delante de Dios en oración. Vaya delante de Dios. Pero en oración usted tiene que partirse con la palabra. ¿Cómo? Ya la palabra debe estar ¿dónde? En tu mente. Y escribiré mis leyes en su mente y en su corazón, dice el Señor. Cuando lograste eso, es porque ya la palabra ha hecho efecto en contigo. Por eso yo le digo, lea. Y muchos, no, es que se aprende versículos de memoria tiene que aprendérselo, si usted no lo quiere saber. Y cuando ya usted lo tiene en su mente, usted lo practica, lo discierne, y entonces el Señor va a empezar a hablarle a través de los versos bíblicos. Porque si no hay versos bíblicos, ¿cómo va a entrar el Espíritu? Él vino y nos enseñó cómo debíamos comunicarnos con Él. Antes el pueblo de Israel no podía. El Espíritu iba sobre ellos, así como están ustedes, iba sobre ellos, dice. Le ponía sombra, le ponía fuego, le ponía comida, le ponía de todo, pero iba sobre ellos. No estaba ahí en su corazón. Él les hablaba al Señor y ellos caminaban, iban, y el Espíritu iba, la gloria de Dios iba sobre ellos, pero no podía entrar. Por eso les dijo, no oyen, no entienden, ven pero no creen. Les hablo, no, háblanos a través de Moisés, que te hable a vos pero no a nosotros, porque nos puede matar. Fácil, cómodo, ¿no? Hermanito, vaya, venga, háganos una oración, venga acá. ¿Y por qué usted no le pide? Si usted le pidiera, ahí estuviera el Señor, ¿no es? Ahí estuviera, pues, si quiere comunicarse con usted, no conmigo nomás. Entonces, tiene que partirte con la palabra. Diga, partirme. Entonces, por lo que parte el alma del espíritu es la palabra. No hay otra cosa que pueda partirte. Porque si conoces a Jesucristo, ¿cómo es que nosotros tenemos razón de ser aquí? Nosotros conocimos la palabra. Nos hablaban de Dios. No que mira, allá está la Virgencita, que ya está el Santito, que allá está esto. No, y nosotros con Dios nomás, pero no sabíamos cómo comunicar. Yo no sabía. Aunque decía yo, Señor, protégeme de esto, Señor, que salga bien este trabajo, que salga bien en mis estudios. Pero no, eso eran gritos. Quizás el Señor lo escuchaba, yo no lo sé. Pero ahora yo sé cómo comunicarme con el Señor, ¿no? Usted sabe ya cómo hablarle al Señor. No sé si estoy de más diciéndole esto, pero es importante que usted lo sepa. Entonces, ¿qué debo hacer para partir el alma del espíritu? Para dividirlo, para que esta carnecita que no puede ir a lo sobrenatural pueda llegar a donde está Dios. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Si este cuerpo carnal, esta alma y este cuerpo están unidos, así son, y están llenos de pecado y le cuesta porque viene de una naturaleza pecaminosa, ¿qué debo hacer para encontrarme con Dios? Tengo un espíritu que me dejó el Señor, sopló sobre mí y vino y está ahí, y es el que nos hace tener
conciencia y decir, Señor, tú estás ahí. Entonces, este espíritu es el que tenemos que llevarlo a la dimensión de Dios. ¿Cómo? Tenemos que hacer ¿qué? Llevarlo, este espíritu que yo tengo. Aquí están, miren, dos. Este espíritu, llevarlo a la dimensión de Dios. Cuando lo llevamos a la dimensión de Dios es cuando nosotros podemos hablar con Dios, podemos comunicarnos con Dios. Y no necesitamos artefactos para comunicarnos con Dios, es simplemente conocer su palabra, porque ya lo dijo el Señor. Entonces, ¿la palabra qué hace? Te canaliza, diga, me canaliza. Ella penetra, dice, hasta los tuétanos, a la coyuntura, o sea, y todavía más le da a tu cuerpo para que reaccione. Por eso muchos sienten quebrantamiento, temblor en el cuerpo, se les vuelcan los ojitos también, ¿no? Están ahí pataleando, y es porque entró el Espíritu de Dios a hacer estragos ahí adentro. La gente no lo entiende, y porque la gente vio esto, están los demonios ahí, y eso es del demonio. No, es una manifestación del Espíritu que está sacando los demonios que están dentro de la persona. ¿Se entiende o no? Entonces, cuando hay temblores, cuando empezás a sudar, a sentir cosas en tu cuerpo, es porque tu cuerpo se está resintiendo de lo que está haciendo el Espíritu de Dios en tu vida. Eso es del Señor. Entonces, discierne los pensamientos, y lo primero que hace es te parte. Diga, me parte. ¿Qué es partir? Es separar el alma del espíritu. Ya está separado. Entonces, cuando aprendemos a separarlo es cuando podemos comunicarnos con el Señor. Y es ahí donde Dios puede hablarte. Necesita usar la palabra, una Biblia, para que ella te corte, para que ella te ministre, para que ella sea edificándote con la palabra. Porque al momento que tú le hablas al Señor de tu corazón y le anuncias la palabra, Él está entendiendo el lenguaje que Él habla. Y va a parecer de pronto de loco que vas a empezar a tener sonidos indecibles, como dice la palabra, los dones de lengua. Y es en ese momento cuando ya estás comunicándote con el Señor, cuando lo sientes en el corazón y deseas más tiempo estar con Él. Yo sé que a algunos les acobarda estar ahí harto tiempo, no, y porque no pueden. Pero cuando usted experimente el Espíritu de Dios y usted pueda salir a esta atmósfera, a esta dimensión del Señor, usted va a querer quedarse más horas. Gloria a Dios. Yo cuando me siento a ver la palabra, yo quiero quedarme horas y no deseo salirme de ahí porque es tan hermoso. Así tiene que ser. No tener que usar la Biblia debajo del sobaco y que quede de onda nomás. Yo sé que son perfumaditos aquí, pero no la dejes pues cerebó. ¿Qué hace la palabra? Te parte la tristeza. Diga, parte la tristeza. ¿Qué hace? Separa la ansiedad. ¿De dónde? La ansiedad, esta es tu alma. Todo esto es tu alma. ¿Qué va a hacer? Esta es ansiedad, esta es tristeza. Entonces, ¿qué hace? Va a sacar la ansiedad de ahí, de tu alma. El espíritu, ¿qué es lo que quiere hacer? ¿Qué hace el espíritu? ¿Cuál es el trabajo del espíritu? El trabajo del espíritu es tu espíritu. Ya está partido tu espíritu. Entonces, ¿qué hace el espíritu? Va y arranca todo lo que tiene tu alma y lo tira ¿a dónde? Porque es oscuridad, y lo tira a este lado y ¡pum! Cae. No sé si me dejo entender. El espíritu, tu espíritu, tienes que aprender a separarlo para que esté con Dios. Espiritualmente usted no lo va a ver, pero su espíritu va a venirse a este lado, va a comunicarse con Dios, y en ese momento, cuando ya estás comunicado con Dios, tu espíritu tiene fuerza y poder. Entonces este espíritu arranca la tristeza y la tira ¿a dónde? Esa fichinga se la tira al enemigo, ¿no es? Allá, te la devuelvo para que aprendes, dicen, ¿no? Y es así. Separa tus enojos. El espíritu viene y lo arranca el enojo y lo tira. Ahí está tu ficha.
Diablingo, entrega la ficha. El espíritu, el fin de tener la vida en un espíritu es que tú seas feliz. Feliz a pesar de las tribulaciones que viven, porque ya van a rebotar. Ahí es donde se cumple que las flechas incendiarias del enemigo van a venir. ¿Y dónde van a golpear? ¿A dónde van a golpear? A la coraza. Porque este espíritu que está aquí, que es tuyo, este va a hacer esto. ¿Qué va a hacer? Van a envolver tu alma, van a envolver tu cuerpo. Y aunque el enemigo quiera patearte, ¡ay! Sentiste un tirón aquí, fuera, se fue el tirón. ¿Ah? Te volvés inconmovible. Y que viene chiriguaneo y que vino y que ¿qué pasó? Se cargó. Lo que pasa que había alguna puerta abierta por ahí. Pues no. Acordate. No me acuerdo si estaba yo en santidad, pero algo debió pasar. Pero el enemigo es atrevido, va a querer entrar donde no puede entrar. Por eso a veces vas a sentir una punzada en el pecho, o en tu cabeza, o la espalda, y que el pie, y que aquí. ¿Cuántas veces me ha pasado a mí? Pero en este caso, el espíritu, cuando ya está con el Señor, el espíritu viene ¿con qué? Con la gloria de Dios. Tu espíritu, al partirlo y tenerlo aquí, está con la gloria de Dios. Y al tener la gloria de Dios, automáticamente no puede haber tristeza, depresiones, angustias, ansiedades, porque te está faltando lo esencial, que es el Espíritu de Dios. Estás haciendo uno. Entonces, en plena prueba, tenés calma. En plena agonía, tenés tranquilidad, tenés paz. Porque es así. Recuerdo lo que le dijo el Señor a Moisés: quédate quieto y conoce que yo soy tu Dios. Quédate quieto. David tenía éxito siempre. ¿Por qué? Porque escuchaba la voz de Dios para tomar decisiones. Si usted aprendiera a escuchar la voz y a tomar decisiones, mejor dicho, a escuchar la voz para tomar decisiones, usted no tuviera tanto conflicto. Escuchaba la voz de Dios para tomar decisiones, por más que sus emociones querían, porque muchas veces nos emocionamos, ¿no? Wow, yo siento esto, yo siento. A veces no es lo que sentí. Entonces, ¿qué hacía? ¿Qué hacemos ahora entonces? Partirnos con la palabra. Diga, partirnos con la palabra. Entonces, cuando tú te metes la palabra, estás metiendo espíritu y vida a tu cuerpo. Cuando metes palabra, metes espíritu a tu cuerpo. Y es lo que hizo el Señor con Ezequiel. Metió espíritu y vida en él. Entonces Ezequiel cambió su visión. Ya no fue la misma. Por eso aquí, cuando metemos la palabra, se van todas las emociones que están en nuestro cuerpo, que esas emociones son malas. Nos traen duda, nos traen maldad, perversión, nos traen un camino hacia el mundo. Y nos volvemos desconfiados y malos. Y que vos me dijiste, yo te dije que vos eras más o menos bueno. No, me dijo malo, me dijo. ¿Sí o no? Entonces todas esas cosas tienen que salir. Cosas que te traen lucha, hay que sacarlas. Que te traen guerra, que te traen desespero, hay que sacarlo de ahí, porque es tu alma sufriendo. Y después paga el pato tu cuerpo. Pues, que me duelen los riñones. ¿Y por qué? Ay, mi hígado. Pero ¿cómo yo sé que es Dios quien me está hablando? ¿Cómo sé que es Dios quien está hablando y dirigiendo mi vida? La voz de Dios te da paz. La voz de Dios te da ánimo. La voz de Dios te da fortaleza. Si estaba ahí, no, que yo voy a estar, te levantás, pues no, con ánimo, y cambia tu manera de ser, cambia tu manera de pensar, y entonces gira todo de una manera distinta. Ya no estás triste, agobiado. Sí, lo que el diablo quiere verte agobiado todo el tiempo. ¿Y para qué vas a estar agobiado disfrutando lo que Dios te ha dado, una vida? ¿No ve? Entonces, mire, cuando el Señor Jesús se fue a la barca, Pedro estaba en la barca y los demás discípulos.
Entonces, cuando la tormenta sacudía los mares y los vientos eran fuertes y sacudían la barca, ellos estaban con miedo. Ellos estaban gritando, y sálvanos, Señor, y gritaban, ¿sí o no? En Mateo 8:23 dice, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que pereceremos. Y él les dijo, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Y entonces, levantándose, reprendió, dice. ¿Qué hizo? Reprendió. No le dijo, a ver, párate un ratito. Reprendió y le dijo, cállate. Jesús cállate, diga, cállate, dile a su hermano, cállate. Jesús sabía en qué término le estaba hablando a esa tormenta. Él, si usted ve una tormenta, una tempestad, usted no sabe qué lenguaje tiene la tormenta, ¿sí o no? ¿Qué lenguaje? ¿Qué está queriendo decir el río? ¿Qué está queriendo decir la tempestad? ¿Qué está queriendo decir el viento? Hay un tumulto de bulla, de ruido y de tempestad. Pero Jesús dice que conocía la misma naturaleza, tiene un gemido. ¿Ya? La naturaleza está diciendo esa que venía. Y de pronto, cállate. Llegó mi creador, dice. Llegó mi creador. Llegó mi Señor. ¿Y qué hizo la tempestad? Silencio. La misma naturaleza cuenta la gloria de Dios. La misma naturaleza, y el firmamento anuncia su obra. Mire, esto es maravilloso. La naturaleza misma sabía quién estaba en la barca. La misma naturaleza sabía quién estaba acostado ahí. ¿Y cómo estaba Jesús? Descansando, pues. Sabía. Entonces Jesús ordena y ella enmudece. Jesús ordena y el enfermo se sana. Jesús ordena y usted es libre en sus pensamientos. Jesús ordena y saca todo dolor del corazón. Jesús ordena y usted es libre por la sangre de Él. Porque Él sabe tu naturaleza. Él sabe lo que tú necesitas. Él sabe tu lenguaje. ¿Por qué? Porque ya sos de Él. Incluso hasta los que no conocen, Él sabe la naturaleza del mundo. Sabe la naturaleza del impío. Él lo conoce. Él sabe. Entonces, cuando la voz de Dios sale, te da ánimo, te da fuerza. La voz tiene que infundirte ánimo. A ver, ánimo. ¿Qué más? Paz y fortaleza. Esto te va a dar. Esa es la voz de Dios. Esa es la voz de la palabra. Diga, la voz de la palabra. Entonces, cuando no es de Dios, cuando es contrario a esto, ¿qué hay? Desánimo, temor y destrucción. Pero cuando es tu voz, la tuya, yo dije el otro día, es cuando hay ego. A mí qué me importa, me vale lo que digan. Cuando tu voz está ahí, por eso es que hay que partir el alma del espíritu, hay que separarlo para que no sea carnal de tu carne lo que estás deseando y Dios pueda oírlo allá, lo que tú estás queriendo decirle. No, si a mí me oye, es lo mismo que pasó con Moisés y Aarón y Miriam. Ellos dijeron, va, pero si le habla a Moisés, ¿por qué no nos va a hablar a nosotros? También somos sus hijos. A nosotros también nos va a oír. Y eso lo escuchó ¿quién? Dios, pues. Y los llamó. Vengan acá, ustedes rebeldines. Yo les doy a todos sueños proféticos, visiones. Les doy cosas para que las mediten en sus sueños. Les hablo a través de sueños. Pero a Moisés yo le hablo cara a cara. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Moisés todo el tiempo estaba hablando con Dios. Y Moisés estaba siempre aquí. Aunque él estaba en carne, él se metía al espíritu con él. Todo el tiempo. Por eso usted debe buscarlo todo el tiempo al Señor, para que entienda lo que el hermano necesita. Muchos hermanos vienen con cosas y ya el Señor nos dice, es esto.
y automáticamente Él nos dice, hay esto, hay esto, hay esto, hay esto, otro, incluso lo que está pensando. A veces nosotros miramos, no es que seamos adivinos, pero sentimos en el Espíritu lo que puede pasar, lo que están sintiendo. Amén. ¿Por qué es importante separar? Partirme con la Biblia. Cuando usted se parte con la Biblia o se separa, cuando usted separa el alma del Espíritu, ya no es su mente de usted. Diga, ya no es mi mente. No son mis emociones, sino el Espíritu de Dios que está hablando en mí. Ya no es tu mente, no es tus impulsos, no son tus emociones, porque nosotros somos hechos en el alma. El Señor, cuando infundió, le dio vida al cuerpo, le infundió ¿qué? Alma y espíritu. Pero en él primero corrió, ¿qué corrió? La sangre. Y la sangre representa el alma del cristiano. Y el espíritu es la búsqueda de Dios. Por eso le dio al hombre espíritu, para que el hombre no se pierda y al final pueda reconocerlo de que él le pertenece a Dios. Así que no hay esos ateitos por ahí que vienen, que yo soy ateo, que soy agnóstico, que soy tan perdido, más perdido que... No, mejor me callo. Están locos muchos. Y a nosotros nos llaman locos, pero los locos son los otros, porque no pueden huir de Dios. Nadie puede huir de Dios. Dios, si quiere al que quiere, lo trae, porque Él lo trae, porque tiene su espíritu. Y Él le dice, le da un toque y lo trae como quiere, porque Dios es espíritu y tú tienes espíritu. Todos los seres humanos somos hechos a imagen del Señor. Por eso el Señor va a tomar de lo que Él quiere y va a hacer lo que Él quiere. Así que no me venga que yo soy autodidacta, que tengo libre albedrío por la cabeza. Entonces, cuando mi alma, cuando mi mente desean cosas del mundo, no es que Dios te esté prohibiendo que hagas cosas en el mundo. Hay cosas muy hermosas en el mundo que las podés hacer. Pero cuando Él te hace un llamado para hablar con Él, eso tiene que ser conectado bajo su espíritu. Y yo le voy a decir esto, a una persona mundana que está en vicios, que está en todo esto, quiere hablar con Dios, no va a poder hablar con Dios. ¿Por qué? Porque su espíritu está apagado. Ahora no me voy a decir que ese borracho era espiritual. ¿De cuál espíritu estaríamos hablando, no? No, yo le digo la verdad, no lo critico. Si es así, es del otro lado, pues, ¿no? Y es así. Ahora mire, ¿cómo yo puedo entender cuándo es la mente y no de Dios? Vamos a Hechos 23. Dice, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, escuche bien, Pablo hablándole al concilio: varones, hermanos, yo con toda buena conciencia, dijo, he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Mire, la mente, el razonamiento humano es el impedimento, diga impedimento, o el estorbo a la voz de Dios. Es el estorbo, el razonamiento, lo que usted razona. Yo antes era razonadorísimo. Si usted razonó, yo era el 23 veces. Todo lo cuestionaba. Y mi esposa me decía, pero escuche, amor, escuche. Sí, está bien, sí, pero mire, no coincide esto con esto. Yo quería que coincida, pues no. 2 más 2 son 4. En el espíritu no es 2 más 2, puede ser 10. O puede ser 1. Porque Dios habla de otra forma. Lo que para usted es raro o inconcebible en su mente, para Dios es perfecto. Y es así. Dice, y yo con toda buena conciencia he vivido delante del Dios hasta el día de hoy. ¿Saben por qué esto? Nuestra voz razona, nuestra mente razona, pero la voz de Dios no razona. Dios, ¿ustedes creen que Dios piensa? Dios es un ser superior,
Él es espíritu y el espíritu ya sabe lo que es, porque lo de lo natural está hecho de lo sobrenatural. Entonces Dios solo dijo que se haga esto. Ya lo había pensado todo y de una dijo que se haga la tierra, que se haga el sol, que se haga el hombre, que se haga, y lo hizo perfecto. Y no dijo, a ver, yo lo voy a hacer al hombre y le voy a poner estos cromosomas, le voy a poner al hombre y le voy a poner una oreja, le voy a poner un cabello, y que piense más en mí, que él podía hacerlo, pero él lo hizo como él quería hacerlo, lo hizo de una, porque Dios ya lo había pensado de una. Por eso cuando usted está en el Espíritu, escuche esto, cuando usted está en el Espíritu da una palabra directa, una, y usted no, ¿y qué pasó aquí? ¿Qué dije? Ya lo dijo, porque Dios es así. Dios es Espíritu y es perfecto. Él lo que decide, lo hace, y Él crea lo que Él quiere crear. Por eso creó los cielos y la tierra, ¿en cuántos días? ¿En cuánto? En una semana. Bien, y el séptimo día descansó. Dice la palabra de Dios, ya, que es alimento espiritual para nuestra vida. Si este alimento está fijamente, diariamente en nuestra vida, nosotros vamos a encontrar espíritu y vida. ¿Por qué yo les hablo ahora de esto? Porque es lo que usted necesita. Usted necesita salir de esos problemas que tiene, esas ansiedades, angustias, dolores. Y cuando hay los dolores, ahí está el Espíritu de Dios para decirle, Señor, llévate esto. Y si no lo hace, le va a dar una enfermedad, pues, ¿no? Le va a venir una embolia, le va a traer esto, otro. Por eso el Señor vino a darnos descanso a través de su... Vengan a mí los que estén cansados y agobiados. ¿Y cuál es el descanso? La palabra. Porque la palabra es el descanso, pues. A ver, vamos a ver Hebreos. Aquí vamos a leer un poquito. Escuche. Hebreos 4, verso 8. No le pasé esa lectura, hermanos, todo esto que he estado leyendo. Si Josué les hubiera dado el reposo, Dios no habría hablado posteriormente de otro día. Por consiguiente, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios. Porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de su obra, así como Dios descansó de la suya. Usted, yo le debo decir una cosa, si usted viviera en el Señor, usted no se preocuparía ni de su trabajo siquiera. Y usted dirá, pero yo tengo que alimentar a mi hijo. Ya, hay mucha gente que vive solo de la fe, caminando en fe, y tiene alimento en su casa, tiene alimento en su familia. ¿Por qué? Porque descansan en el Señor y lo sirven a Él. Eso es una cosa maravillosa. Entonces dice en el versículo 11, esforcémonos, pues, dice, por entrar en ese reposo, para que nadie caiga al seguir el ejemplo de desobediencia. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Con qué intención viene usted? Pregúntele a la pastora. Fiebre, les dice. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Por lo tanto, dice, ninguna cosa escapa a la vista. Por ejemplo, cuando ya usted es espiritual, usted ya va a saber caminar, dónde enfocarse, cómo enfocarse. Viene usted, no, eso no es de Dios. El Señor dice esto, esto y esto. ¿Por qué? Porque nada escapa a la vista de Dios. Si usted fuera espiritual, estuviera caminando en el Espíritu todo el tiempo, discerniría muchas cosas malas que va a hacer y no caería en muchos problemas. Amén. Y dice, ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuenta. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades,
sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Qué hermoso, ¿no? No están aquí ustedes. Hermoso, ¿no? Mire cómo le está hablando el Señor esta mañana. Entonces, y es por eso que Dios no usa nuestros sentidos naturales. No los va a usar. Aunque te diga, no, que yo tengo mi oídazo ahí. No los va a usar. Porque Él es espíritu. Él va a buscar tu espíritu. Entonces, ¿qué va a hacer para que tú tengas un encuentro con Dios? Y entonces, ¿qué hago? Este cuerpito tiene que moverse, ponerse en actitud. Porque este cuerpito es tu altar. Este cuerpito tenés que moverlo, sacudirlo y decirle: Señor, yo te necesito. No te veo, no te siento. ¿Dónde estás? Padre, yo te necesito. Cuando usted comienza a clamar de esta manera, este cuerpito que es alma hecha por el Señor, entonces empieza una relación ¿con quién? Con el Espíritu de Dios. Entonces empezás a activar todo lo que hay que activar para encontrarlo al Señor. Tenés que activarlo en alguna manera, pero no lo vas a activar. Ay, Señor, y que me da flojera ahora. ¿Cómo pues? ¿No ves? Porque tus sentidos naturales siempre quieren razonar y dónde estará el Señor, y que yo le hablo y ya tengo esa aflicción allá de pagar esa deuda y que me van a cortar la luz y que de pronto no, y que el médico, y está razonando y que el Señor, y que no, eso no le va a mover a Dios. No, lo que le va a mover a Dios es que vos le entregues esta cosa que tenés aquí, esta maldad que tenés. Decirle: Señor, quiero cambiar, quiero que me oigas. Tengo muchas aflicciones, Señor, pero quiero encontrarme contigo. No quiero ser el mismo hombre. Cuando empezás a orar de corazón, Él va a escuchar. ¿Por qué? Porque está trayendo el Espíritu de Dios a tu vida, está haciendo una conexión, o estás sacando de tu espíritu y lo estás mandándoselo al Señor para que Él te oiga. ¿Y cómo se activa? A través del arrepentimiento, a través del deseo de encontrarlo al Señor, a través del deseo. Diga el deseo. Que Dios le diga a usted: camina sobre las aguas. Es insólito. Véngase caminando sobre las aguas. Está loco este. Pero si Jesús lo hizo, ¿por qué no lo podemos hacer? Es insólito. Porque antes está tu razón. No es que hay una ley de gravedad que lo que tiene que bajar tiene que subir. ¿Sí o no? Y que si quiero caminar me voy a hundir, pues. Es insólito. Porque hay una ley de gravedad ahí. Y usted va a saber que se va a caer. Pero en Dios existen muchos niveles de locura, si le quiere llamar así, niveles de locura, que tu mente no acepta y no las va a aceptar si no estás en el Espíritu, enfocado en el Espíritu de Dios. La pastora se mueve por fe. Todo lo que hace y lo declara por fe. Yo me sorprendo. Y a veces digo: qué cosinga, digo yo, ¿no? Y se hacen las cosas. Y también me manda el Señor a veces, muchas veces yo le hablo y le digo: mire esto, en el Espíritu. Y alístese porque voy a ir volando ahorita. ¿Ve que no la creen? ¿Ve? Para que vean. Una vez estábamos en otro lugar y habían cortinas. Y yo le dije: y el poder de Dios es fuerza y poder y fuego, dije, y cayeron las cortinas de allá, del otro lado. Se cayeron, pues, porque es poder de Dios. Por eso es que hay una cosa en tus sentidos naturales que ¿qué tienes que hacer? Hay una cosa en tus sentidos naturales que tienes que ponerlo en práctica. ¿Qué es lo que vas a hacer con tus sentidos naturales? Escuche bien, tiene que apagarlo. Se la fregué, ¿no? Apáguelo.
Apague esa mentecinga que razona a 1000 por hora y maquina y que Dios, a ver, vea, no, apáguela. Apague sus sentidos naturales. Yo le estoy dando una clave, apáguelo. ¿Y cómo lo voy a apagar si no tiene botón para encendido ni? Apáguelo. ¿Qué es apagarlo? Anular las cosas que te distraen, las cosas del mundo. La espada, que es la palabra, lo parte y lo separa. La palabra va a separarlo. Esta palabra es la que va a apagar. Esta palabra tiene, Dios es principio y fin, es alfa y omega. Él es ante todo, todo. Esta palabra está hecha para hacer y deshacer. Entonces esta palabra va a crear un efecto en tu vida de apagar tus sentidos naturales. Si tienes la palabra de Dios con el Espíritu, automáticamente vas a apagar tu carnalidad y va a entrar el encendido del Espíritu en tu vida. Amén. Por eso, como dice Pablo, hay una voz en la conciencia que se alinea a la voz del Espíritu. Por eso Pablo les decía, yo les hablo con mi conciencia, porque es una necesidad de alimento espontáneo. La conciencia y el Espíritu es un alimento que tiene que ser espontáneo, es de una vez, es de una vez. Porque Dios nos creó con espíritu para poder hablar con Él. No tiene sentido hablar con Dios si no estás conectado al Espíritu. Por eso la gente se esfuerza, que vamos a esta imagencita que es milagrosa y vos vieras, y que la vamos a poner y que va a hacer milagro. No, eso es hecho por hombre. Es natural, hecho por hombre. Estás invocando espíritu de allá del inframundo. Esos bravos te van a hacer perderte. Cuidado, aquí no hay confusión. Aquí la palabra es clara, es espíritu. Dios es espíritu, y espíritu, a ese espíritu tenemos que invocarlo. No con idolatría, porque lo prohíbe, es el primer mandamiento. Si usted dice cuál es el primer mandamiento aquí, lea, es la idolatría. Éxodo 20, los mandamientos del Señor, Éxodo 20. El primero que se va a encontrar, busque todita las Biblias. ¿Y cuál va a ser el primero? No te harás imagen, ídolo, no te harás estatua, dice, de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni debajo de las aguas. Lo dice la palabra. Entonces no lo haga. ¿Por qué? Porque el Señor es una advertencia que nos está diciendo de que uno se va a enojar con vos porque no estás adorándolo a Él. Y segundo, te está diciendo cuidado porque allá están los demonios. Dos cosas importantes. Así que no que la imagencita, no me venga con cosas. Yo le estoy diciendo algo real que es. ¿Por qué los profetas hablaban con Dios y recibían de Dios? Porque vivían alineados a la oración y hablando con Él todo el tiempo, pues. Caminaban con Él y ni les importaba su cuerpo. Ya no les importaba nada, porque vivir con el Señor es olvidarte del mundo. No sé cuántos van a quedar aquí ahora. Mire, cuando usted siente que su cuerpo se le pone así como que se le eriza y siente unos movimientos medio raros y lo hace estremecer, ¿no es? ¿Sí? A veces pasa eso, sintió fuego, calor, viento, olores, otras cosas. Entonces tu cuerpo está reaccionando ¿a qué? Está reaccionando a un estímulo. ¿El estímulo cuál es?